interesante y afortunada reducción de estas fatalidades, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Aquí pues, se muestran un poco todas las campañas que se han logrado hacer y sí, más o menos se ve la tendencia cuando se hace una intervención grande en una campaña, se logra reducir la estadística, pero luego se nos olvida retomar esta concientización y vuelve a subir la accidentalidad. Desde la agencia venimos trabajando muy fuerte. Para nosotros las cifras no son suficientes, pero sin embargo hemos logrado bastante reducción gracias a las acciones y a la participación de todos ustedes en actividades como estas. Estas víctimas fatales, según la condición como actor vial, y estas son cifras a 2019, lamentablemente sigue siendo y sigue en incremento los usuarios de motocicletas. Como pueden ver aquí, el nivel, hubo un incremento en el 24% de participación, o un 54% de las cifras en víctimas fatales, siendo esto lamentable, y tenemos ahorita campañas muy fuertes en pro del cuidado de los usuarios de motocicleta. En segundo lugar está el peatón, con una altísima vulnerabilidad también. Posteriormente sigue el usuario de vehículo, bicicleta y bueno, otros. Y también, como ven, lamentablemente, el 82% de los fallecidos durante el 2019, del total de 6.800 fallecidos, el 82% corresponde a hombres y solo el 18% a mujeres. Tendríamos que evaluar dentro de nuestros comportamientos si somos tal vez un poco más osados, más nos relajamos, por así decirlo, más en los días, o nos confiamos, creemos que tenemos una mejor pericia y lamentablemente no es así, como pueden ver los resultados. Las causas principales de las lesiones asociadas a esas fatalidades son el politraumatismo y los golpes en la cabeza. Por eso aquí también cobra importancia la primera atención inicial que se dé durante un siniestro. Por eso el equipo de atención a víctimas va a hablar al respecto de esta importancia, porque si pudiéramos evitar estas lesiones, además con otras acciones como conciencia en el uso de elementos de protección personal, como es el caso de las motos y la responsabilidad vial, pues reduciríamos estas lesiones y como consecuencia las fatalidades. Tenemos una matriz de colisión también de nuestros fatales, la cual nos permite ver como la causa por la cual se accidentan los diferentes usuarios de la vía. Entonces podemos ver que lamentablemente los peatones en un porcentaje muy alto, principalmente contra motocicletas, el ser arrollados por motocicletas, es que tienen estas fatalidades, y en segundo lugar en transporte individual también aportaron 432 fatalidades por esta causa. Y asimismo los usuarios de moto contra otros usuarios de moto generan una alta fatalidad contra objetos fijos, contra transporte de carga y contra transporte individual. De aquí, digamos, se pueden hacer muchos análisis respecto a cada usuario de la vía, con qué se está accidentando y tomar acción sobre ello. Pero este es un panorama lamentable que estamos teniendo. Y es por eso que desde la agencia queremos contarles cuáles son las prácticas en seguridad vial y que están, por supuesto, alineadas a la implementación y el cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial para evitar todas estas fatalidades. Aquí es muy importante pensar en que el plan estratégico de seguridad vial no puede simplemente implementarse como acciones aisladas. Por un lado la capacitación, por otro lado hago un documento, por otro lado hago una política y punto. Digamos que la real esencia del plan estratégico es que se vea visto como un sistema de gestión, un sistema de gestión donde realmente se tiene digamos que lo podemos enmarcar en el conocido ciclo PHBA, en el que hago una planeación, un análisis muy concienzudo de mis riesgos,
desarrollo unas acciones para implementarlas y hago seguimiento de esas acciones. Solo si lo vemos de esa manera, vamos a tener un resultado en plan estratégico de seguridad vial que realmente tenga impacto en la siniestralidad de nuestras organizaciones. Por experiencia con muchas empresas que hemos trabajado y que han sido conscientes en esta implementación, tenemos cifras de reducción de la accidentalidad de un 50 y 60% cuando realmente atacan el plan estratégico como un sistema de gestión. Ese sistema de gestión y cómo está estructurado en la normativa, en la que es la 1565, tiene unos ítems de gestión muy importantes, el cual empieza por el liderazgo y compromiso de la alta dirección. Este es un factor fundamental en el que si no logramos un compromiso de los coordinadores, supervisores y gerentes, no se logra permear dentro de la organización la cultura en seguridad vial. Digamos que desde más abajo, quienes viven día a día, si no dan un compromiso, difícilmente también se comprometen a cambiar los comportamientos y a prestar atención a las acciones que sean elegidas. Luego hay que definir con el apoyo de este liderazgo una política de seguridad vial, una política donde se establezcan los límites de velocidad, por ejemplo, los comportamientos permitidos y los que no serán tolerados por ningún miembro de la organización, las sanciones que deben imponerse a quienes incumplan estas políticas, como también los incentivos o los premios que debemos dar a quienes sean líderes en la cultura y en el cambio de la seguridad vial. Un análisis muy detallado de la gestión de riesgos y los factores de desempeño, es decir, si hacemos un análisis concienzudo de cuáles son los riesgos dentro de la organización, que para cada uno son diferentes, podemos tomar acción sobre esos riesgos finales o factores de desempeño que sí podrían impactar la reducción de la accidentalidad, la siniestralidad en la organización. Hay, digamos que, diferentes metodologías para el análisis de estos riesgos. La 1565 nos propone una, pero hay muchos riesgos, hay muchas metodologías, perdón, que son a nivel nacional e internacionalmente avaladas y que nos llevan a profundizar en los reales riesgos a los cuales estamos expuestos. Es importante otro factor y es la competencia y toma de conciencia. Normalmente hacemos estas actividades, capacitaciones y las acciones o los programas se los hacemos solamente al personal que conduce, por ejemplo, al personal técnico o a los supervisores que coordinan las rutas o algo así, pero es que esta toma de conciencia, esta competencia debe ser para toda la organización, desde los administrativos, porque también ellos son otro tipo de actor vial, también son peatones, también toman transporte público, así que la conciencia de seguridad vial es para todos. Y una vez yo tengo a la gente concientizada y tengo mis factores de desempeño definidos, puedo hacer políticas y programas de gestión enfocados a esos riesgos prioritarios, los cuales, como les decía, son diferentes para las organizaciones. Para unos puede ser la alta velocidad que están utilizando, la fatiga, no tenemos programas de descanso adecuado para nuestros conductores, y pues con ello viene distracción, volcamientos, puntos ciegos. Estos son solamente ejemplos de algunos programas que se pueden llevar a cabo dependiendo los factores de desempeño identificados para la organización. Un factor clave muy importante en la gestión de nuestras organizaciones es la preparación y respuesta ante siniestros viales y la atención a víctimas. Por eso ya también, como les mencioné, nuestro equipo de atención a víctimas nos va a hablar al respecto, porque aquí se pueden salvar vidas. Un buen tratamiento inicial, una adecuada atención inicial de un siniestro vial puede salvar una vida o puede permitir que alguien no quede con una lesión de por vida. Y finalmente, pues debemos tener unos indicadores de desempeño en la seguridad vial que nos muestren cómo se está comportando
todas las acciones definidas dentro de nuestro plan estratégico y hacer auditorías y mejora continua a esos resultados que encontremos dentro de las auditorías. Entonces, en esencia, esto ya es lo que ustedes deben empezar a gestionar e implementar para el adecuado diseño e implementación de su plan estratégico de seguridad vial. Bueno, por tiempo no me voy a tener, pero como ven acá, normalmente hacemos mucho énfasis en la importancia del liderazgo dentro de las organizaciones. Si como base en esta pirámide se tiene un compromiso de la alta dirección, pues se va a tener asimismo una adecuada evaluación y gestión de los riesgos, un tratamiento de dichos riesgos y se van a cumplir los objetivos y metas que propongan la organización. Entonces, como buenas prácticas, ¿qué se debería considerar dentro de la organización para lograr la seguridad vial? Dentro del análisis que nosotros hemos hecho, los estudios nos han arrojado que por así decirlo hay un top 6 de buenas prácticas que nos llevan a tener tanto un plan estratégico de seguridad vial adecuado y en cumplimiento con la norma, como que estas acciones realmente aportan a la reducción de la accidentalidad. En primer lugar está la gestión de la velocidad. Esta gestión no solamente puede ser concientizando o poniendo políticas de un límite máximo de velocidad, sino también puede ser en la implementación de tecnologías de reducción de velocidad dentro de los vehículos. Hay mucha tecnología hoy en día, pero también esta debe ser adecuada porque a veces por ahorrarnos unos pesitos, por así decirlo, implementamos tecnologías en las cuales lo que hacen es distraer al conductor. Por ejemplo, hay unos GPS con unos mensajes de alerta, entonces el conductor se pone a leer estos mensajes y allí viene la accidentalidad. Entonces todo esto requiere un análisis detallado. En segundo lugar, se identifica que la planificación del viaje es fundamental porque esto implica no ir a las carreras, no ir con afanes, sino genera accidentalidad. El uso adecuado de elementos de protección personal, en este caso especialmente para motociclistas o el uso de bicicleta, donde es fundamental para la disminución de fatalidades, la tecnología en los vehículos, como les hablaba anteriormente, la gestión de la fatiga, la distracción y con ello no llevar al consumo de alcohol y otras sustancias, porque a veces es tan exigente por la falta de planificación del viaje, son tan exigentes las jornadas que por mantenerse alerta están consumiendo muchas sustancias y hemos visto bastante incremento en esto. Y como les comenté, también la preparación de emergencias es fundamental, de lo cual ya vamos a hablar. A veces las empresas se centran solamente en hacer la capacitación, lo cual es fundamental, que hacerlo de manera permanente. Hay que utilizar buenas metodologías pedagógicas para llegar realmente a quienes estamos capacitando y lograr cambios en el comportamiento. Pero a veces esto no solo es suficiente, a veces lo hacemos por cumplir la norma y ya. Entonces, una empresa que sea consciente debe ir más allá, debe eliminar las barreras que nos están causando la accidentalidad para hacer el análisis de riesgos e implementar buenas prácticas operacionales, como ven aquí, campañas en vías, formación especializada, por ejemplo, en aquaplaning o en prevención de volcamientos, la ejecución de pruebas de alcoholemia. Todas estas son acciones que van más allá de sentar a la gente una vez al año, una hora, con esto no logramos nada. Hay que hacer un buen programa de capacitación y unas acciones adicionales. Y pues esto, digamos, la implementación del PERS es un reto para muchas empresas, donde a veces no se tiene el conocimiento o por otro lado los recursos, donde desafortunadamente no hay la conciencia de reducción de las fatalidades y simplemente tienen el PERS en un documento por dar cumplimiento a la norma. Entonces, en este reto
digamos que la Agencia Nacional también está haciendo un acompañamiento y a partir de un cambio normativo del que vamos a hablar, estamos tomando acciones para que las micro, pequeñas y medianas empresas vean acciones concretas y acciones sencillas para implementar su PES y solamente es quienes aportan en la mayor cifra en totalidades, sino que ahorita por todo el tema de la pandemia también se nos está incrementando el uso y los desplazamientos en moto por los domicilios que pedimos. Se incrementó este tema y lo que vemos es que posteriormente muy posiblemente siga esta tendencia a la utilización de la moto porque la gente también quiere prevenir contagios o enfermedades en la utilización de transporte público o ya durante este periodo para solucionar la situación hizo la compra de su motocicleta. Entonces vemos un gran aumento y no por eso las fatalidades pueden incrementar y quienes no somos motociclistas tenemos una gran responsabilidad en cuidarlos a ellos. Y entramos entonces en los cambios que a nivel normativo se han presentado como último punto en nuestra agenda. Como bien sabemos, la resolución 1565 nos da la guía para el desarrollo y la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y esta resolución ha sido la herramienta que contiene todas las estrategias para gestionar la seguridad vial y tanto que a nivel de gobierno y a nivel de empresa por ese compromiso que todos debemos tener para evitar o reducir la accidentalidad vial de todos los vinculados a las entidades, organizaciones y empresas. Aquí lo que se pretende es que la seguridad vial laboral se disminuya, por eso estamos aquí vinculándonos a organizaciones que tienen colaboradores y que se están viendo afectados y que pueden aportar un gran paso a la eliminación de la accidentalidad. ¿Qué cambio normativo hubo? A partir de la ley 2106 de 2019, que es más conocida como la ley de trámites, en su artículo 110 hizo estas principales 4 modificaciones que vemos aquí. En principio, solicitó la expedición de la metodología para el diseño, implementación y verificación del plan estratégico en función de la misionalidad y el tamaño de las organizaciones. Entonces, como les comentaba, es un reto en el que la agencia está contribuyendo porque estamos diseñando en este momento la guía metodológica que está en función de los diferentes tamaños y misiones que tienen diferentes organizaciones. Así que estamos diseñando una guía en la que está por niveles, digamos nivel básico, intermedio y avanzado, donde pequeñas empresas, microempresas pudieran acogerse al nivel básico y así implementar acciones concretas que le dan tanto cumplimiento a la normatividad como le aportan a la reducción de la accidentalidad. Esta guía metodológica se está trabajando en apoyo por supuesto, con el Ministerio de Transporte y en esta ocasión con el Ministerio de Trabajo. Y ya está, digamos, en su primera fase de revisión, ya tuvo por parte de estos 2 ministerios y estamos esperando un avance más tras la aprobación de una norma que ya les voy a mencionar. La segunda modificación que nos trae este artículo 110 es que ahora el Plan Estratégico de Seguridad Vial debe estar articulado con el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad del Trabajo. Bien sabemos que hay una normatividad que nos obliga a todas las organizaciones a contar con el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, pues ahora lo que se hace es que los recursos que ya tenemos para este sistema de gestión los podemos utilizar también para el diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, esto apoyando, como decía, a las pequeñas organizaciones, a la disminución de utilización de recursos, ya que veamos el Plan Estratégico también como un sistema integrado, un sistema de gestión integrado, y esto va a aportar mayor implementación y seguimiento de las acciones para todas las organizaciones. Me voy a saltar el tercer paso un segundo.
Y pues nos habla también de la modificación de unos contenidos mínimos. Estos contenidos están ya estructurados dentro de la guía metodológica que estamos desarrollando. Esta guía se está desarrollando en conjunto con el ingeniero Julio Porigua, y allí se están incluyendo esos contenidos mínimos de capacitación, por ejemplo, y otros contenidos que pide el artículo, no son muy diferentes a lo que traíamos en la resolución 1565, pero ya nos obliga a que estén mínimo esos 4 contenidos. Y el aspecto que me salté y me salté es porque quiero dar mucha precisión sobre este punto, y es la eliminación de la base. Porque quiero ser muy precisa, porque desafortunadamente las empresas, cuando leyeron la eliminación de la aval y ante la falta de conciencia, se pusieron felices porque dijeron, cuando se me eliminan el aval, ya no tengo que hacer el plan estratégico de seguridad, pues porque nadie me lo va a revisar y nadie me lo va a verificar. Entonces aclaramos, simplemente se hace la eliminación del aval, es decir, anteriormente las empresas tenían que radicarlo ante sus organismos de tránsito o ante sus correspondientes organismos de vigilancia o la superintendencia de transporte, para que ellos enviaran las observaciones o enviaran el aval del dicho plan estratégico. Hoy en día no se requiere ese aval, no requieren radicarlo, y simplemente si ya lo elaboraron y lo diseñaron, pueden empezar a implementarlo de manera inmediata. Pero la eliminación del aval no quiere decir que los organismos de tránsito y la superintendencia de transporte no vayan a hacer una verificación en cada una de las empresas de que cuenten de cumplimiento a la 1565. Entonces, hoy en día los organismos de tránsito y la superintendencia de transporte continúan con las visitas para hacer la verificación del cumplimiento del BEPS. Nos surgía una inquietud que también aclaró el IRS, y es si en épocas de pandemia nos van a hacer visitas. Sí, puede que sí, y puede que no sea una visita presencial por la situación que estamos, pero también se nos avala a que esa visita no la pueden requerir de manera virtual y a través de email o como lo definan los organismos de vigilancia, soliciten las evidencias del cumplimiento del PEPS. También nosotros estamos capacitando a estos organismos de tránsito y de la super para que utilicen metodologías de auditoría y seguimiento. Hay diferentes metodologías, por ejemplo, la ISO 19011 nos da los lineamientos de auditoría tanto presencial como virtual, así que estas pueden ser las herramientas que se pueden utilizar para hacer seguimiento a todas las empresas. Entonces, ese es el principal cambio normativo que se dio a través del decreto ley 2106. Hay otra legislación y otros cambios normativos que se vienen dando, y esta primera es que, dado que la resolución 1231 nos daba los lineamientos para determinar el aval, pero como ese aval, como les acabo de explicar, se elimina, pues la resolución 7495 de 2020 se expide para derogar esta resolución que nos daba los lineamientos del aval. Entonces ya la elimina y está en concordancia con la ley anterior. Y en este momento se está llevando a cabo un proyecto de ley, que es el 284, en el que el Congreso de la República propone unas modificaciones a la ley 1503 de 2011. Este proyecto de ley ya se encuentra afortunadamente en aprobación y se encuentra ya esperamos que en el menor tiempo posible para sanción presidencial. ¿Qué modificaciones a la ley se están proponiendo y son muy importantes? Respecto a la verificación del plan estratégico de seguridad del que estábamos hablando, pues mantiene en efecto dicha verificación por parte de las autoridades, organismos de tránsito y superintendencia, pero como hay algunas empresas y diferentes tamaños que no son vigiladas por estas entidades y que no están siendo inspeccionadas,
Ahora se nos une el Ministerio de Trabajo y a través de sus inspectores de trabajo, ya están contratados unos 1.400 inspectores de trabajo, quienes venían haciendo verificación del cumplimiento del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, ahora lo van a integrar y van a hacer inspecciones del plan estratégico de seguridad vial. Estos inspectores de trabajo ya están siendo formados. En conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial se tienen acuerdos para formarlos en materia de seguridad vial y son ellos quienes van a atender otro tipo de empresas que no sean de transporte, por ejemplo, los colegios, por ejemplo, centros comerciales, bueno, otro tipo de empresas. Así que como ven, va a haber una gran cobertura en garantizar que se esté cumpliendo el plan estratégico de seguridad vial. Determina también que las sanciones se harán de acuerdo al Estatuto de Transporte para cuando un organismo de tránsito o la super identifica el incumplimiento de la omisión del plan estratégico, a través del Estatuto de Transporte se puede sancionar a estas empresas y cuando son inspectores de trabajo los que identifican la falta de cumplimiento podrán emitir sanciones a través de la ley 1582. También establece los programas pedagógicos que deben tener las empresas en el marco del plan estratégico, las campañas educativas e informativas que se van a tener. Determina el mecanismo informático del plan estratégico de seguridad vial, es decir, cómo las organismos de tránsito, la SUPE y los inspectores van a hacer reporte a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Allí se define cuál va a ser el mecanismo y qué información se va a reportar. Se hace una campaña de reconocimiento en seguridad vial, así que ustedes ya pueden ir contando a sus empresas, colegas y demás que vayan implementando el plan estratégico de seguridad vial, pues se va a hacer un reconocimiento a aquellas empresas que tengan las mejores prácticas, se va a evaluar durante un año estos programas y se va a hacer un reconocimiento, sería importante y sería muy interesante que sus empresas salgan allí mencionadas. Y pues finalmente debe definir unas disposiciones especiales en materia de contratación pública, es decir, que cuando se va a hacer la contratación pública de empresas que tienen alguna relación con transporte, antes de poder ser contratadas se les va a verificar el cumplimiento de su plan estratégico de seguridad vial y ahí sí pueden, digamos, licitar para contratación pública. Eso es por ahora lo que quería comentarles. No sé si tengan dudas, inquietudes. Estoy abierta a escuchar las preguntas y reitero y recordarles el diligenciamiento del formato de asistencia. Doctora Ana Paola, muchísimas gracias por esta capacitación. De acuerdo al orden del día, entonces seguimos con la capacitación de la doctora Carolina Fernández, importancia de atención integral a las víctimas, recomendaciones comportamentales frente a... Sí, buenos días. Mi nombre es Carolina Fernández, soy parte integrante del Grupo Gestor de Atención a Víctimas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y bueno, voy a compartir pantalla. Permítame un momento, por favor.
Que pena, me confirman por favor si ya se ve. No. No, no se ve. Pero ya está cargando. No, señora, no. Ah, gracias. No se ve nada. No, señora, no se ve nada. Si quieres desactivar y la vuelves a cargar. Ok. ¿Ahora ya se ve? Sí, tu pantalla correo. Ya, mi señora, se ve, tranquila. Muchas gracias. Bueno, entonces siguiendo el orden de la agenda establecida para el día de hoy, vamos a... les agradezco que puedan apagar los micrófonos, muchas gracias. Pero no se ve, una pantalla. Ah, ¿no se ve? Ay, perdón un segundo. Si quieres, intento, la presento yo. ¿Te parece? Ay, Miguel, sí, por favor, qué pena, muchas gracias. Espérame, te envío te la vuelvo a enviar. ¿La última que le envié esta noche? No, espérame un segundo y yo te la reenvío. No se ve nada. Sí, ya, bueno, qué pena es que tengo un problema con el computador que no me deja proyectar, pero ya la vamos a cargar. Mientras Carolina resuelve el impasse técnico, por favor les recuerdo a todos los que tengan dudas, preguntas, por favor tenerlas, si las pueden ir escribiendo en el chat y o tenerlas presentes para al final, que son las preguntas, poderlas resolver con cada uno de las participantes y asistentes y coordinadores de esta capacitación. Mil gracias. ¿Ya todos llenaron la encuesta? La asistencia, el link. Sí, Gracias. sí, señora. Y ya veo 63 personas inscritas, muchas gracias. Bueno, ahora sí, muchas gracias Miguel y qué pena con ustedes, pero bueno, son las cosas de última hora que se presentan con estas herramientas tecnológicas. Entonces, les decía que para continuar con el orden de la agenda, vamos a hablar primero del Plan Nacional de Seguridad Vial con el enfoque especial al pilar de atención integral a víctimas de siniestros viales. Luego vamos a tocar alguna normatividad de tránsito relacionada con las ambulancias y para finalizar hablaremos del comportamiento humano. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, en Colombia el Plan Nacional de Seguridad Vial está diseñado como un documento de orientación para la formulación y aplicación de políticas y acciones a nivel regional, departamental y municipal.
El objetivo de este plan es reducir el número de víctimas fatales y no fatales a nivel nacional con el desarrollo de sus pilares y programas. Entonces, dentro de los pilares que tiene establecido el Plan Nacional de Seguridad Vial, encontramos el de gestión institucional, infraestructura, comportamiento humano, atención a víctimas y vehículos seguros. Lo que llama la atención en esta reunión el día de hoy que vamos a trabajar es el pilar estratégico de atención a víctimas, que busca el restablecimiento integral de las condiciones físicas y psicosociales de estas víctimas, así como de sus familias. Siguiente, por favor. Para el desarrollo de este pilar, en el plan se contemplan unos programas que están enfocados a la atención prehospitalaria, la atención hospitalaria, el acompañamiento a víctimas y rehabilitación e inclusión a personas en condición de discapacidad y la vigilancia en salud pública. Estos programas están definidos y diseñados buscando lo siguiente. En la atención prehospitalaria, lo que se busca es disminuir las lesiones y muertes de las víctimas de siniestros viales con la atención que se brinde antes de llegar al centro hospitalario. A su vez, el programa de atención hospitalaria está enfocado al fortalecimiento de la atención médica que se brinde dentro de las instalaciones hospitalarias. El programa de acompañamiento a víctimas y rehabilitación e inclusión de personas en situación de discapacidad está ligado a la implementación de sistemas integrales de orientación que busquen el acompañamiento post-siniestro tanto a las víctimas como a sus familiares con un enfoque social, psicológico y jurídico. No sé si alguien tiene el micrófono abierto y se escucha un poquito de ruido para que nos colabore, por favor, silenciándolo. Bueno, se perdió la presentación. Ya, gracias. Gracias, Miguel. El programa de vigilancia en salud pública en accidentes de tránsito busca la unificación de datos de lesionados fatales y no fatales en el territorio nacional relacionados con los siniestros viales. Para la implementación y fortalecimiento de estos programas, se viene trabajando desde la agencia con la coordinación intersectorial para el desarrollo de actividades que garanticen el derecho a la atención en cada uno de estos programas que acabamos de denunciar. Que se garantice el derecho que las víctimas de los siniestros tengan una adecuada atención prehospitalaria, hospitalaria y todas las demás. Siguiente, por favor. Todos sabemos que existen diferentes riesgos que pueden generar un siniestro vial, dentro de los que nos encontramos factores que juegan un papel bastante importante, como el comportamiento humano, los vehículos y la infraestructura. La agencia viene adelantando actividades en búsqueda de la disminución de estos riesgos, pero además trabaja para fortalecer los programas que ya anunciamos, entre estos, por ejemplo, la atención hospitalaria. Cuando ocurre un siniestro vial, estamos buscando fortalecer algunas de las actividades que venimos adelantando. Por ejemplo, estamos buscando fortalecer la aplicación de los protocolos PAS, que son el proteger, avisar y socorrer. Adicionalmente, estamos trabajando de manera coordinada con los diferentes sectores y ministerios, buscando el fortalecimiento de la implementación a nivel nacional del número único de seguridad y emergencia, que es el 123, con el que buscamos que se tenga una articulación correcta con los sistemas de emergencia médica para que ese avisar sea más oportuno y brinde una atención más adecuada a la víctima. Siguiente, por favor. En la etapa prehospitalaria hay una definición que juega un papel bastante importante, o un concepto, que es la hora de oro. La hora de oro es ese tiempo que transcurre desde el momento del accidente hasta la estabilización de la víctima y que busca disminuir las lesiones y las fatalidades del siniestro. Se dice entonces que hay una hora de oro entre la vida y la muerte si estás gravemente lesionado y tienes menos de 60 minutos para sobrevivir. En Colombia nosotros venimos, o desde la agencia más bien, venimos trabajando con diferentes entidades a nivel nacional
Y adaptándonos al sistema médico colombiano, se establecieron los tiempos de la hora dorada para Colombia, así como ustedes lo pueden ver en la pantalla. Entonces, la atención ideal es que desde el momento en que ocurre el siniestro hasta el minuto 3 es el tiempo que se debe dar para el tiempo de respuesta del primer respondiente, que es donde se generaría la llamada al 123, que es el número único de seguridad de emergencia, pues que lo ideal sería tenerlo implementado en todo el país. Del minuto 3 al minuto 13, lo ideal es que se genere el despacho y traslado de la ambulancia a la escena del siniestro. Del minuto 13 al minuto 20 debe generarse el aseguramiento del lugar de la escena, la evaluación, el triage y la estabilización del paciente. En este momento es en el que además las ambulancias deben ponerse en contacto con el CRUE de su territorio, del lugar donde ocurre el accidente, el siniestro vial, para que ellos lo redireccionen a la institución prestadora de salud que, de acuerdo a las características o la situación con la que se encuentre el paciente, pues debe ser trasladado para que pues esto además sea más eficiente. Del minuto 20 al minuto 30 se debe surtir el traslado del paciente a la institución adecuada, y que la institución adecuada quiere decir aquella a la que fue remitido por medio del CRUE. Del minuto 30 al minuto 60 debe haber una recepción, evaluación, estabilización, estudio, inicio de intervención definitiva, pues en aquellos casos en que es necesario, la atención hospitalaria. Ahora bien, el mayor propósito del Plan Nacional de Seguridad Vial es abrir un camino a una movilidad segura en la que la comunidad en general tenga respeto por la vida propia y la de los demás. Esto iniciando con el cumplimiento y observancia de las normas de tránsito. Entonces, seguimos, por favor. Para esto entonces vamos a hacer de manera muy general, enunciar, si me llevas con la anterior, por favor, vamos a enunciar algunas normas de tránsito que son pertinentes. La siguiente, por favor. Entonces, el Código Nacional de Tránsito es la Ley 769 de 2002, de observancia obligatoria para todos. Tiene algunas modificaciones que son las que aquí se enuncian, iniciando desde la Ley 383 de 2010, perdón. Las que aquí pueden observar, hay otras como la Ley 1696 de 2013, que es la que genera sanciones penales y administrativas por conducir en estado de embriaguez. 1843 de 2007, que es por detección electrónica de infracciones de tránsito. Siguiente, por favor. Dentro de las definiciones que encontramos en el Código Nacional de Tránsito, hay algunas que involucran directamente a las ambulancias, como son el equipo de prevención y seguridad, que es el conjunto de elementos necesarios para la atención inicial de emergencia, que debe poseer un vehículo, así como las luces de emergencia, y la definición de lo que es un vehículo de emergencia. Aquí es importante mirar la definición, pues, para tomar conciencia de lo que se trata. Entonces, el código dice que es un vehículo automotor debidamente identificado e iluminado, autorizado para transitar a velocidades más afectadas en salud, prevenir o atender o calamidades o actividades policiales debidamente registradas como tal, con las normas y características que exige la actividad para la cual se matricule. En este contexto y de manera complementaria existe la norma técnica de calidad 3729 de 2007, en la que se establece cuáles son los equipos de herramientas, las luces que debe tener, los sistemas sonoros de alerta, entre otras condiciones básicas requeridas para las ambulancias. Esta norma también establece que una definición complementaria donde dice qué son las ambulancias. Dice: la ambulancia terrestre es un vehículo de emergencia autorizado para transitar con prioridad, de acuerdo con la condición del paciente, sin poseer ningún beneficio adicional. Por tanto, no tiene ninguna prerrogativa diferente a la de ser un vehículo con circulación prioritaria. Entonces, aquí en este punto es necesario tener en cuenta
que el tránsito de ambulancias, es decir, que los conductores de ambulancias y toda su tripulación están sometidos a la normatividad de tránsito. El cumplimiento y observancia de la misma es importante en el momento en que todos formamos parte somos actores viales. Y pese a que tenemos algunas prioridades, como la prelación en el paso, ello implica que se ejerza ese tipo de prerrogativas, pero siempre con la precaución debida, para evitar que posteriormente se generen algunos siniestros viales o cualquier otra situación calamitosa. Siguiente, por favor. Esto está ligado al artículo 64, que establece la cesión de paso en la vía de vehículos de emergencia, en la que todos los conductores estamos obligados a cederle el paso a este tipo de vehículos cuando anuncian su presencia con las señales ópticas o audibles. Pero en todo caso siempre es importante que la tripulación de las ambulancias tengan en cuenta que deben reducir la velocidad y constatar que les han cedido el paso para el derecho, para cruzar la intersección o el semáforo o lo que corresponda. Es decir, que pueden andar con prioridad, con algún tipo de velocidad de manera moderada, pero siempre con las precauciones correspondientes para pues, no generar daños o situaciones calamitosas posteriores. El artículo 104 también establece algunas normas para dispositivos sonoros, regulando pues las que deben utilizar y que son de uso exclusivo para este tipo de vehículos de emergencia. Siguiente, por favor. Bueno, las infracciones de tránsito son conductas por parte del conductor, propietario, pasajero o peatón que constituyen transgresión a las normas de tránsito. Estas originan investigaciones de orden contravencional y su inicio está dado con la orden de comparendo, que es la orden formal de comparecer ante la autoridad de tránsito correspondiente. Lo que se genera con estas es la aplicación de una sanción pecuniaria y la suspensión o cancelación de la licencia de conducción con algunas infracciones de tránsito. El competente para la investigación son las secretarías de tránsito de la jurisdicción donde se infringe la norma y se impone el comparendo. Siguiente, por favor. Es importante tener en cuenta algunas condiciones especiales que se dan respecto a, por ejemplo, la licencia de conducción. Este es el documento que habilita al titular para conducir vehículos automotores de acuerdo con la categoría que para cada modalidad establezca la reglamentación. Entonces tenemos que en Colombia nosotros la regulación establece que vehículos particulares, personas menores de 60 años deben refrendar su licencia de conducción cada 10 años. Entre 60 y 80 años lo deben hacer cada 5 años y mayores de 80 años deben refrendar su licencia de manera anual. Para servicio público funciona de manera diferente y es que personas menores de 60 años deben refrendarla cada 3 años y las mayores de 60 años cada año. Para las ambulancias no existe una regulación especial, así que de acuerdo al tipo de servicio que esté establecido en la licencia de tránsito, se debe hacer la refrendación de la licencia de conducción de acuerdo a lo que se acaba de enunciar, teniendo en cuenta si se trata de un vehículo particular o un servicio público. Siguiente, por favor. Asimismo, ocurre con la revisión técnico-mecánica. Esto, bueno, porque los documentos necesarios que debe tener todo conductor, pues son la licencia de conducción, la licencia de tránsito, el seguro obligatorio y la revisión técnico-mecánica. Entonces, como quiera que estos son documentos que tienen unas fechas de vigencias, hacemos mención a los mismos. La revisión técnico-mecánica está establecida para servicios particulares la primera vez, para vehículos nuevos la primera vez se hace a los 6 años, a partir de los cuales se hará anualmente. Para servicio público en motocicletas, la primera vez se hará a los 2 años, desde la fecha de matrícula, y a partir de allí se hará cada año. Las ambulancias, entonces, funcionan de la misma manera que se había mencionado. Si pertenecen al servicio público, será conforme a lo que se menciona para el servicio público y lo mismo para el particular. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí
pues lo último que quiero hacer es como un llamado. Recuerden que las ambulancias son vehículos destinados al transporte de pacientes, un momento en el cual tienen la prelación para transitar, pero en ningún caso pueden ser destinados al transporte de pasajeros o cualquier otra diferente a la establecida en la licencia de tránsito, porque con ello pues ya saben que se infringen las normas de tránsito y estamos expuestos a la imposición de las sanciones que corresponden, sean por temas económicos o con la misma licencia de conducción. Muchas gracias por su atención y con esto entonces le doy paso a mi compañero Miguel, que les va a hablar de comportamiento humano. Muchas gracias. Bueno, buenos días, ¿cómo están? No sé si al momento tienen alguna inquietud, también aprovechar el live de pronto para cualquier pregunta, observación. Por mi parte, pues soy Miguel Santana, también de la Dirección de Comportamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y para darle un poco de enfoque comportamental a todo lo que ya hemos hablado, quería empezar mostrándoles así rápidamente este video para que nos demos cuenta un poco de la percepción de riesgo que tenemos como seres humanos. Porque muchas veces por comportamiento de seres humanos natural, pues estamos muy ligados a tener sesgos cognitivos, es decir, errores de razonamiento, podríamos decirlo así. Entonces voy a ponerles este video y ustedes me van a decir qué tendrá que ver esto con seguridad vial y con esa lectura de riesgos y de seguridad vial específicamente para la labor misma de los conductores de ambulancias. ¿Sí ven bien el video? No se ve. ¿Ahora sí? Hola Mario, ¿qué haces querido? ¿Cómo andas? No, Miguel, aún no te ve. Oh, Allá se está cargando. Ahí, ya. Ok. ¿Ya? Sí, ya. Inícialo de nuevo. Así inicia. Hola Mario, ¿qué haces querido? ¿Cómo andas? No, olvidate, no salí. No, si perdí el ancla, no se puede salir sin ancla. Bueno, esta semana voy a comprar una nueva. Bueno, sentate porque tengo un noticio para contarte. Te va a encantar. Compré un GPS que va solo, tiene las rutas grabadas. Si te subís a la lancha, navegás. Dale. Escuchame una cosa. Hablando de todo esto, vos te podrías comprar también un botecito, ¿no? Listo. ¿Ustedes qué vieron ahí en ese video? ¿Qué tendrá que ver con seguridad vial? ¿Estaban esperando la sangre? ¿Sí lo vieron todos? Listo, la imprudencia. ¿Qué otra cosa? La falta de concentración. Sector de extracción. Acción. Exceso de confianza. Exactamente, exceso de confianza. ¿Qué otra cosa? Listo, yo creo que con todo lo que ustedes dicen, el punto al que quiero llegar frente al comportamiento, Responsabilidad. y responsabilidad. Ahí ya vamos aumentando cosas. Miren, para nosotros como Agencia Nacional de Seguridad Vial, al hablar de los pilares estratégicos que mencionamos anteriormente, ustedes los pueden ver acá de nuevo. Nosotros entendemos la seguridad vial desde múltiples perspectivas y los siniestros viales también son multicausales. No hay una sola causa. Pero si pensamos y hilamos fino en las principales causas de los accidentes, hablamos que lo que ocurre, más del 98% de los eventos tiene una razón de ser por el comportamiento humano. Y por eso queremos reivindicar un término más de siniestro vial, para relacionarlo más con el comportamiento humano. Porque algo accidental es precisamente accidental, casual, no se pudo haber previsto. Y ustedes se dan cuenta si han tenido accidentes de tránsito los que están acá presentes. Sí, seguramente que sí.
Yo creo que todo conductor ha tenido un accidente de tránsito. Es muy difícil que ninguno haya tenido ningún accidente, un roce, lo que sea. Eso depende de las circunstancias, o puede verse como algo que no se pudo haber previsto, o como un siniestro vial, algo causal, que tuvo una causa. Como les decía, más del 98% de los eventos que ocurren en las vías son tienen alguna causa relacionada con el comportamiento humano. Entonces, sencillamente como seres humanos la embarramos. Validamos comportamientos que sabemos que son riesgosos, pero cada vez que los hacemos, aumentamos la probabilidad de que ocurra el riesgo que está latente en esa acción imprudente. Si me hago entender, como en el video. Entonces, el hombre ahí partiendo el alimento, y pues de la falsa percepción de seguridad y un sesgo cognitivo de que siempre lo hago así, yo siempre paso por este lugar, ya me conozco estas vías, esta ciudad es mía, esta ambulancia es mía. Entonces aumentamos esa falsa percepción de seguridad, bajamos un poco la lectura también de los riesgos y el entorno, y podemos tener un accidente ligado a una toma de decisiones que de pronto no es la segura como debería ser. Cuando hablamos de las normas, les pregunto, ¿para qué son las normas? Ustedes me dirán, ¿para qué son las normas? Para cumplirlas. Para cumplirlas y para regular. Para proteger. Exactamente. Seguramente los conductores me dirán que son para cumplirlas. Pero allá usted si las cumple o las incumple. Primero porque está pensando más en el miedo o en la culpa o en la vergüenza de no respetarlas. Y en el miedo a que le pongan un comparendo. Entonces pensamos que la norma está ligada específicamente a un comparendo, a una sanción. Y nos acostumbramos a estar educados en ese sentido. Que la norma con sangre entra, que la ley con sangre entra, que la gente aprende por las malas, que eso les debe doler el bolsillo. Pero acá estamos pensando en un tema más importante todavía, que es la vida. Por eso hay el bebé en la mano, si lo ven. Sobre todo más que ustedes tienen la vida en sus manos. Y tienen mucho de la confianza que se les asigna a ustedes como conductores, porque como decía mi compañera antes, tienen que cumplir unos derechos de norma, que tienen que cumplir el Código Nacional de Tránsito, ciertas reglas, por ejemplo, de la velocidad, pero también pueden infringir otras según la labor que estén haciendo y según el tipo de vehículo que estén manejando, ¿no? Porque hay diferentes tipos de ambulancia. En ese sentido, tiene la norma y la vida en sus manos. Y la gente espera, por consenso social, ese como tripulante de ambulancia, también hay unos imaginarios sociales. Acá podemos ver en esta presentación, es que si me pasé la diapositiva, perdón. Los imaginarios sociales también de la comunidad es que las ambulancias no hacen su trabajo y se ponen a hacer deliveries, a hacer los mandados. Salió eso por televisión, entonces ya se crea como un mito también que obviamente con los ejemplos y las buenas acciones se van quitando estos mitos. Pero esa es la única labor del ejemplo y la acción que ustedes deben emprender como conductores y como tripulantes de una ambulancia. Que esas acciones, por una manzana podrida, como siempre se dice, incluso como pasa con los taxistas, pues no se siga ampliando a nivel nacional, a nivel regional, y que ya entonces no se le den los pasos a la ambulancia, porque si las personas dicen, eso debe ser que lleva afán, y por eso prendió la alarma, y no le abren el paso que corresponde. Entonces también muchos de los comportamientos que ustedes hacen, no solamente es para proteger la vida de los demás, en función, sino para proteger su vida y para generar esa confianza en la comunidad de un servicio que va a salvar la vida. Cuando hablamos de comportamiento, hablamos de seguridad vial, hablamos que, bueno, cada vez más esta fórmula conociéndose un poco. Tenemos la seguridad vial es conocimiento más habilidades
por actitud. Si nosotros sumamos el conocimiento y las habilidades, esos son aptitudes. Y seguramente muchos de ustedes como conductores podrán decir que tienen los conocimientos. Si yo les pongo señales de tránsito, me van a decir cuáles son las señales de tránsito o cómo hacer unas buenas maniobras, también en términos de habilidades. En el tema de actitud ya hablamos es de comportamiento, ya temas disciplinarios, ya son temas de los cuales sí está ligado específicamente los accidentes de tránsito. Por falta de percepción, por distracción, por no hacer la lectura del entorno, porque vamos en función también y tenemos que tener muchas cosas mirándolas al tiempo, pues se genera mucho más riesgos. Entonces, mayores velocidades y toda la operación que ustedes hacen en día, pues requiere mayores cuidados y requiere revisión también de elementos de seguridad y de pasividad de los vehículos. Entonces, nosotros no solamente hablamos de comportamiento, también hablamos de vehículos seguros, de infraestructura segura. Ninguno de las acciones debería pesar más que otro. Pero para ustedes como conductores, sí atender a cuál es su postura frente a la norma, por qué la cumple, porque es obligatorio o porque me va a salvar la vida, o porque le va a salvar la vida a los otros. Esa es la real aplicación de la norma. Obviamente la ambulancia es un vehículo de transporte acondicionado específicamente para el traslado de personas enfermas o accidentadas por motivos médicos. Entonces también ustedes son un ejemplo para la sociedad para cumplir con la labor por la que le están dando la confianza a ustedes. También tienen que tener la documentación necesaria, mantener la credibilidad como les estoy diciendo. Y el tema de las normas, finalmente, para terminar con esto, es para que esta gráfica que ven acá es para que entendamos un poco que hay toda una teoría comportamental de las normas y lo que pretenden muchas instituciones y la agencia es cambiar comportamientos. Porque ¿por qué la gente la embarra y se muere por cosas que pudo haber evitado? Se muere por sí mismo. Seguramente pudo haber evitado un accidente por múltiples razones. Uno se puede dar fin en esos eventos y algo del comportamiento humano estuvo ahí involucrado. Entonces hay unas normas sociales, hay unas normas religiosas, jurídicas y morales. Uno se gobierna, cualquier persona se gobierna por cualquiera de estas normas. Le hace más caso a unas que a otras, más por miedo a la ley, más por la culpa en términos morales, o más por la vergüenza en términos sociales porque va a haber una sanción social, o va a perder el trabajo, la gente ya no lo va a reconocer porque la embarró de alguna forma. Entonces hay muchas cosas también que nosotros validamos socialmente y cada vez más es potestad de cada quien y de sus mismos gremios dejar de validarlo en las conversaciones con las personas que tienen de referencia, dejar de validar esos mitos o lo que pensamos que es sentido común, o por ejemplo estas frases que ustedes ven ahí: nadie muere antes de la víspera, al que le toca, el de la fotico, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces siempre pensamos que la gente va a actuar bien es porque hay alguien que lo está vigilando o por miedo a la norma, pero no necesariamente tiene que ser así. Si pensamos y ponemos de primero la vida como valor fundamental, no habría que tener otra conciencia de otras cosas, sencillamente cuidarnos y los valores más importantes con los que quiero acabar. Acá lo mencionaba, estamos entre la corresponsabilidad y la autorregulación todo el tiempo. Seguramente eso se nos devuelve como un boomerang, porque hay unas responsabilidades como ciudadanos y al momento en que nosotros tenemos derechos, también tenemos deberes, obligaciones. Y en ese sentido, el gobierno también tiene derechos y también tiene obligaciones de sancionarlo. Entonces, independientemente de actuemos por miedo a la norma, actuemos por el respeto a la vida y por esa autorregulación y corresponsabilidad de cuidar al otro. ¿Vale? Y acá están estos refranes populares, no sé. Por ejemplo, este mundo es para los vivos, le echan la trampa, el pez grande se come al chico. Podemos tener infinidad de refranes que la verdad pueden ser muy validados socialmente, van guiando el comportamiento, pero están ustedes que permitamos cambiar comportamientos que sabemos que son imprudentes, como en el video. Sabemos que hacemos una acción imprudente permanentemente. Como no nos pasa nada, la seguimos haciendo. Y llega un momento en que aumentamos la probabilidad de que sí pase ese riesgo. Entonces cambiemos
esos hábitos que sabemos que están poniendo en riesgo nuestra vida y fortalezcamos los comportamientos y ejemplos que de verdad van a salvar vidas. ¿Listo? Esa es la reflexión frente a toda la normatividad, lo que hablamos de previamente. Muchas gracias por su atención. Aquí dejo abierto si tienen alguna inquietud, duda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel David, muy amable por su intervención. Continuamos con nuestra agenda, no sin antes agradecer a cada una de las personas que aún permanecen en la capacitación. El doctor Cristian Olivero solicita que por favor permanezcan en la capacitación hasta el final. Entonces continuamos con la intervención de la doctora Liliana Urbano con la conferencia Psicología para la Movilidad. Bienvenida, doctora Liliana, muchas gracias. A todos muy buenos días a quienes nos escuchan y quienes han estado presentes. Generalmente cuando vamos a las capacitaciones pues nos desconectamos y es un tema de nivel cerebral, hay distractores. Y si los hay en la vida, pues ¿por qué no en este momento? No nos distraemos, a qué horas ir a acabar, la agenda está pesada o la agenda está diseñada de tal modo que podamos intervenir, interactuar. ¿Qué más quisiéramos nosotros que poder estar face to face? Pero en este instante que nos convocan son otros modos que se hacen posibles precisamente por todo lo que estamos viviendo en el entorno y que pues no tengo que aquí distraerlos con ese motivo que nos convoca a todos hoy en este mundo de la vida y que nos indica que para hacer esos mundos posibles tenemos que transformar, tenemos que cambiar, y a eso le apunta la seguridad vial. Y específicamente lo expresan muchas normas. Ya escuchaba a mi antecesor, el doctor Miguel de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y es cuando nosotros comenzamos a pensar en ese cambio de hábitos, entramos, para mi caso, a estudiar ese comportamiento. Y estudiar ese comportamiento implica que personalmente yo, para quienes no me conocen, como psicóloga y en específico para la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a la cual yo pertenezco como actor laboral, donde trato todos los días de mi vida, no solamente de transformar a aquellos que están en ese entorno laboral, sino también a aquellos que se mueven en la ciudad en la que yo habito, en la que me muevo, y esos comportamientos a los cuales la Ley 1503 de 2011 refiere específicamente, y es el cambio de hábitos, de comportamientos de riesgo por cambios que protejan nuestra vida personal. Y hoy tenemos un doble reto, que no es solamente el que nos atañe en la seguridad vial, sino también esos elementos de protección que nos pueden salvar la vida. Si nosotros miramos todo este sistema que hoy se mueve en nuestro entorno global, porque no es caso Bucaramanga, es ciudadanos del mundo, se cumple hoy literalmente en igualdad de condiciones, en igualdad de riesgo, en igualdad de situación posiblemente reflexiva y pensante ante el planeta. Y es, ojalá, mi sueño, que quisiera en la búsqueda reflexiva, no para culpar, no para decir es que usted se comportó mal o usted realiza esta actitud o esta conducta, sino para que la llevemos a la reflexión y en este instante, tal cual, ¿sí? Tal cual como es la propuesta, ¿sí? Que nosotros queremos buscar desde el sentido específico que tiene que ver con esa búsqueda personal que cada uno hacemos en este mundo de la vida, que es, la norma está ahí, la norma está escrita, y ustedes que ofrecen un servicio tan importante, ¿cierto?, que está certificado, que desde el Ministerio de Salud ustedes cumplen con una normatividad, eso es perfecto, pero aquí mi tarea pensante es ¿qué tanto? Y se los digo tal cual como se los digo a las personas que capacito. Use your brain. A veces no lo entienden en español, entonces lo debo decir en inglés. ¿Usas todas tus capacidades mentales en beneficio de ese colectivo o piensas solamente en individuo como individuo sujeto a cumplir una norma porque le toca? ¿La vives?
¿Qué tanto de eso vives cuando a ti te convoca una situación específica en un lugar que se llama ciudad y que como ciudad exige que esos parámetros que nosotros tenemos señalados dentro de una tarea, ¿cierto? Que es ser buen ciudadano, sea ejemplo. Todo el mundo nos dice cómo puede ser usted ejemplo, pero no nos dice cómo usted debe reflexionar hacia esa conducta. Una conducta que posiblemente trae riesgos no solamente para usted, que cuando usted piensa en su forma individual, usted deja de pensar en ese colectivo. La seguridad no es mía. Por eso es que en el estudio del comportamiento y en psicología para la movilidad tenemos que comprender que esto no está dispuesto porque sí, no se pensó en un plan estratégico de seguridad vial que cumple a unos pilares porque sí, es porque infortunadamente nos tiene que quedar claro que esas muertes que hay en el mundo, 1.3 millones de personas en temas de accidentes de tráfico, porque si hoy nos pensamos en el COVID, son muchísimas más las muertes, claro, pero en el tema de seguridad vial nos movía tanto como nos ha movido la vida este tema que hoy nos convoca, que todos estamos como con el Rottweiler detrás pensando a qué hora nos va a coger. Ojalá la seguridad vial nos movilizara a reflexionar de este modo, porque estas cifras ya existían tristemente. Saber que 20 o 50 millones de personas resultan heridas a consecuencia de diferentes tipos de accidentes de tránsito y que es un problema también de la Organización Mundial de la Salud, un problema hacia el cual no hemos dado esa mirada. Entonces ustedes que se mueven todos los días en la ciudad, en el país, para ofrecer un servicio tan humano, tan cercano a la vida, pero también tan cercano a la muerte. ¿Qué reflexionan hoy? ¿A dónde damos ese paso? ¿A dónde es la tarea nuestra? Cuando si nosotros miramos nuestra ciudad bonita, en el 2018, en el 2019, tuvo 59 víctimas, mejoramos, claro, disminuimos 2. Si nosotros miramos las cifras de las muertes según la condición de actor social, podemos, ¿cierto?, disgregar todo eso y entender que las víctimas a nivel del país, en la cifra y el indicador más ligado de la psicología, no te importe la vida del otro, y mucho menos la tuya, porque si a ti no te importa la vida en ese estado reflexivo, que es el que nosotros buscamos desde la dirección de tránsito, repensar y redecir, ahí sí nos estamos repensando, que es la palabra de moda, ahí sí estamos repensando en cambiar los comportamientos y las actitudes, y es allí donde nosotros comenzamos a canalizar toda esa energía a la vida, no para la muerte, que hace que un virus nos tenga pensando en que estamos en riesgo, cuando siempre hemos estado acompañados del riesgo y el comportamiento ha llevado a que estas cifras pues no disminuyan, que la accidentalidad se mantenga. Si nosotros miramos de enero a junio las cifras de nuestra ciudad bonita, claro, mejoramos 31%, pero yo lo llevo a la reflexión. ¿Será porque estábamos confinados? ¿O será porque realmente estamos cambiando y pensando en la vida? Esa es una pregunta que la dejo a la reflexión, porque esta tarea de nosotros pensar en la vida tiene que llevarnos todos los días a cuestionarnos cómo me comporto yo en la vida, qué actitudes mías afectan al otro. Cuando yo comienzo a llevar eso a la reflexión y a pensar que todo comportamiento afecta también la vida del otro, yo comienzo a entender la movilidad de una ciudad bonita, donde nos queda solamente en el literal titular hermoso de ciudad bonita. ¿Cómo la transformo yo? ¿Cómo hago que esa ciudad sea más vivible? ¿Cómo desde mi actitud, desde mi comportamiento, yo puedo reducir la velocidad? Cuando nosotros llegamos a las 17 comunas de Bucaramanga, porque tengo el privilegio y el honor de decir que he conocido las 17 comunas de Bucaramanga gracias a la labor que realizo en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y que conjuntamente con otros organismos, que no solamente es la Dirección de Tránsito que piensa en la seguridad vial, que está el Ministerio de Transporte, que está el Ministerio de Salud, que está el Ministerio de Educación, que todos estamos en una sinergia para que en ese estado de interdependencia entendamos que todos tenemos
eso que señalaba el doctor Miguel Serrando en su conferencia, que fue lo que alcancé a escuchar, la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos. Y es ahí donde no vale la norma si usted no la vive. Si usted tiene un código de tránsito que yo creo que ni siquiera ha leído como ciudadano del común, refiriéndome a todos como actores viales aquí presentes, como ciudadanos de una ciudad en la que habitamos y en la que tenemos una corresponsabilidad del autocuidado nuestro, pero también del cuidado de este otro, donde la vía es colectiva, donde la vía es para todos, donde yo una actitud, un comportamiento que tenga inadecuado en ese momento en el que yo me desplazo afecta esa movilidad del otro. Cuando yo comienzo a entender eso, yo cedo el paso. Yo tomo decisiones inteligentes, porque es que tenemos unos dispositivos espectaculares que tienen que superar estas cifras que están aquí dispuestas, ¿cierto? Y que las conocemos todos, que la accidentalidad por comuna perfectamente nos ubica puntos críticos, sitios de riesgo, sitios que nos duelen, donde hay muertes recurrentes por el comportamiento inadecuado que tenemos. Pero más que esas cifras, nos tienen que llevar a pensar que ese comportamiento responde a esa inteligencia que estamos usando o no usando. Por eso es el Use Your Brain. Use Your Brain está encaminado a eso, a cómo yo hago uso de esas habilidades psicomotoras, porque estoy bien dotado, cerebro pensante, cerebro imaginativo, creativo, capaz de innovar, pero en mi comportamiento humano yo estoy innovando. Yo estoy repensando una sociedad diferente. Esas habilidades a mí, ¿para qué me sirven si en un accidente de tránsito yo pierdo esas habilidades psicomotoras? Un accidente de tránsito me hace que de pronto me ocasione la pérdida de esas habilidades. Entonces, ¿para qué las tengo allí dispuestas? En un repertorio que no cuido. Entonces, miren que la seguridad vial no empieza por la movilidad que yo ejerza, empieza por el cerebro y el uso de la inteligencia del comportamiento humano. Yo decidí omitir el pare. Yo decidí que en conducción de ambulancia a mí me tienen que ceder el paso y encendí la sirena porque caí en la tentación sin llevar paciente. Ese es comportamiento humano que nosotros vemos. Y me acojo a la norma que dice que tengo ese poder de que toda esa movilidad se para, se arregla, se organiza para darle el paso porque salvaguardo la vida de ese paciente o de esa persona que llegó en estado o condición de urgencia o de emergencia, ¿cierto? Y mire que esos elementos subjetivos yo tengo que comenzarlos a procesar mentalmente. Si yo soy un conductor profesional, esos elementos subjetivos que están amarrados a esa emoción, yo tengo que precisamente calmar la emoción y decir, yo tengo una corresponsabilidad con ese ciudadano que también se mueve en la vía y entonces actúo de tal manera que yo correspondo a mi ciudad. Y entonces yo no tomo esas decisiones inadecuadas que posiblemente afectan, y digo posiblemente porque es uno de los temas que tenemos que llevar a la reflexión. ¿Qué hace que yo como conductor de ambulancia sea sancionado? Sea por la policía, sea por el agente de tránsito, sea por el estamento de control. ¿Qué hace que yo no desarrolle esas habilidades pensantes y esas sensaciones, esas emociones en corresponsabilidad y en conexión con la ciudad? Cuando yo comienzo a revisar, ¿cierto?, el plan estratégico de seguridad vial, que en el perfil del comportamiento, en el pilar del comportamiento humano, me exige un perfil del conductor. Usted tiene que creérselo, señor conductor o señora conductora. El perfil de conductor obedece a un procedimiento serio, selectivo, donde su oficio es profesional. Y por ser profesional, usted fue elegido. Y que en ese proceso de selección que se hizo, usted dispuso lo mejor de su saber. Usted cumplió, ¿cierto?, con los requisitos, con las certificaciones, con todos esos elementos que dice la norma. Pero ¿para qué me sirve a mí todas esas certificaciones si es de saber hacer que yo no hago de manera adecuada? Es el que tengo que reflexionar. ¿Cómo ese ser de persona piensa en la vida, en la protección no solo del autocuidado personal, sino de quién estoy movilizando en una condición de emergencia que requiere de la atención inmediata, considerada y quizá también cuidada, custodiada,
¿cierto? Entonces, mire lo bello que dicen dentro de ese plan estratégico de seguridad vial, hay que cumplir con un perfil. Qué interesante, están validando ese lugar suyo. Estamos yendo a la vanguardia de los grandes países donde el conductor es un profesional que debe cumplir con esos estándares de calidad. No solamente la ambulancia medicalizada o el servicio básico que yo ofrezco, es el conductor en su ser. Unas competencias humanas consideradas, capaces de ponerlas al servicio de estos ciudadanos que estamos aquí moviéndonos y que esperamos que cada uno de nosotros demos lo mejor de nosotros mismos cada vez que realizamos una actividad. Esa es la reflexión. Si todos tenemos esos procesos cognitivos y habilidades, porque casi siempre, cuando hablamos de la norma, hablamos de las certificaciones, hablamos del cumplimiento de la ley, pero no conocemos de nosotros. Conducir es un tema tan importante, de tanta responsabilidad conmigo mismo y con los demás, pero ante todo con la posibilidad de, dentro de esos procesos cognitivos y esas habilidades, lograr que ese cerebro pensante se conecte en mis redes neuronales con esa percepción del ambiente. Tengo que leer las señales, tengo que leer las personas, tengo que leer lo que se mueve, tengo que comprender en esa lectura del otro cómo se mueve, y todos esos procesos cognitivos y esas habilidades están dispuestas ahí. Lo que pasa es que no hacemos uso de ellas. Entonces, la invitación en la reflexión que sigo, en propuesta de esta capacitación, es que podamos conectar todas nuestras redes neuronales para prevenir la accidentalidad, para saber que yo soy sujeto activo, no pasivo, y por lo tanto no soy un simple conductor, soy, porque estamos hablando aquí del conductor, o soy un peatón que también tiene que cumplir con señales, que esos hemisferios que estamos dispuestos, tan neurológica y tan bien hechos, ¿cierto? Un hemisferio izquierdo que me permite el razonamiento, un hemisferio derecho que me permite la intuición. Y si miráramos todo ese componente anatómico, nosotros sabemos todos los carros, sabemos todo de la ambulancia, sabemos cómo se mueven los frenos, sabemos cómo es la norma, sabemos cuáles certificaciones debemos obtener, pero cuando nosotros comenzamos a explorar ese autoconocimiento de nosotros mismos, entendemos que estas facultades se pueden perder en cualquier lugar, en cualquier espacio y en cualquier tiempo, cuando asumimos riesgos tomando decisiones inadecuadas en momentos y en tiempos inoportunos, que nos llevan a perder todas estas capacidades. Y estas son las más visibles. Si nosotros estudiáramos para qué está hecho cada área y que estos lóbulos frontales nos indican raciocinio, pensamiento, lenguaje, capacidad de discernir, respeto por la norma, eso está aquí en los lóbulos frontales. Créanme que desde que yo trabajo en tránsito, yo cuando conduzco, yo me pregunto, cuando veo los errores de las personas que van delante de mí, yo reflexiono y digo, es que no le funcionan bien los lóbulos frontales posiblemente, o los parietales que los tenemos aquí que nos indican tiempo, espacio, lateralización, izquierda, derecha. Parecen cosas tan simples, pero como están puestas, nosotros las cosas obvias no las estudiamos. Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo hace usted para comprender cuál es el área que se moviliza para comprender? No, usted la reconoce justamente cuando recibe un impacto o siente que se afectó esa área. Entonces yo ahí entiendo que yo, gracias al área de Wernicke, dentro de las más de 260 piezas que conforman mi cerebro, ¿cierto?, está esa área de Wernicke que yo puedo comprender el lenguaje, pero que con un impacto recibí un golpe y infortunadamente caí de lado y se me afectó uno de mis lóbulos temporales que están aquí al lado. Perdí audición, perdí habla, perdí emisión. Puedo emitir, es posible que no haya perdido la emisión, pero no comprenda, se me afectó área de Wernicke, se me afectó área de Broca, cuando yo tengo esa pérdida funcional. Y yo insisto, tenemos que llevar a la reflexión, porque hoy estamos muy dispuestos a las distracciones. Hay distracciones manuales, desde los artefactos del mismo automóvil, desde los mismos que yo llevo
llámese teléfono, llámese manos libres, cómo yo me distraigo, ¿cierto? Y al yo tener esa distracción, que puede ser manual o que puede ser visual, porque me agaché a tomar un objeto en el carro, porque creo, y tomo lo que decía el doctor Miguel anteriormente, cuando yo me distraigo, ¿cierto? Y yo me creo en la confianza y en la seguridad que voy a ser capaz de quitar ese órgano especial que se requiere en la conducción, que es ese contacto visual con la vía. Yo me agacho fácilmente porque tengo la seguridad y confianza, y ahí viene el choque. O esas distracciones cognitivas que cada uno sabe que son preocupaciones, problemas, emociones complejas que tenemos los humanos. Salí de mi casa con un disgusto, con una confrontación conmigo misma por ABC. Y esa distracción cognitiva hace que mi pensamiento no esté con las frecuencias neuronales que necesitamos para conducir. Conducir requiere que yo tenga dos facultades superiores conectadas, y es la atención y la concentración. Esa que tienen ustedes en este instante, para mí, si la tienen, si están distraídos cognitivamente, pues respeto su decisión, porque uno toma decisiones en la vida también, y eso es la reflexión, ¿cierto? Dentro de esos procesos cognitivos, todos los seres humanos tenemos sensaciones, percepciones que entran a través de distintos canales. En este caso, para la conducción, principalmente nuestros globos oculares reciben todos los estímulos de la vía. Es que conducir es de verdad, como lo dice el Código de Tránsito, una actividad peligrosa que requiere de esos elementos. Y esa sensación, esa percepción de esos estímulos son señales, personas, vehículos. Mire cómo esos elementos de la circulación que nos ponen ahí en tarea y que conocemos todos, ¿cierto? Tienen que ser leídas, respetadas, obedecidas. Eso lo sabemos. Pero vuelvo a la reflexión. ¿Qué hace que yo, recibiendo todos esos estímulos por mi seguridad y por mi confianza, pueden llevar la afectación? Que no hay distractor, que no hay amigo, que yo comience a saludar, porque en ese momento en que yo elevo mi mano para saludar o distraigo mi visión de la vía, ahí puede ocurrir un accidente. Y eso es lo que sucede. Yo he conversado con muchas personas que llegan a veces a la dirección de tránsito, y por curiosidad hablo de hecho, porque si no soy curiosa, pues no puedo lograr explorar ese comportamiento humano. Le digo, ¿qué le pasó con el accidente? Dicen, ay, no, imagínense que yo no lo vi. Fue un momentico que yo quité los ojos de la vía, pero yo venía concentrado y atento. Entonces, el cerebro también es capaz de percibir y de actuar en un momento cuando yo tengo un tiempo de reacción. Si yo tengo estas funciones superiores concentradas, yo puedo dar una respuesta de reacción, porque puede hacer que la imprudencia no sea mía. Pero si yo no estaba atento y concentrado, no voy a tener ese tiempo de reacción, ¿cierto? No voy a poder tomar la decisión correcta y adecuada para no atropellar, no colisionar o no afectar la movilidad. O sea, que como quien dice, señoras y señores, estos procesos cognitivos tienen que ver con todas las habilidades de desempeño que yo uso en la labor que hago, en mi trabajo, en la familia, pero también, y fundamental e importante, en la habilidad de desempeño como conductor en un lugar donde yo tengo un rol. Y en ese rol es que yo tengo que decirles que sus habilidades de desempeño también dependen de sus procesos cognitivos, y por eso se hacen valoración psicológica, médica, fonoaudiológica. Mire que nos están midiendo todo nuestro sistema. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Transporte, todas las disposiciones normativas están señalando específicamente, ¿cierto?, ese pilar de comportamiento estudiado a la luz de nuestras competencias, de nuestras habilidades, que permiten que seamos excelentes conductores, o que simplemente no fuimos lo suficientemente bien valorados y bien formados, sino que fuimos conductores por azar, por accidente, ¿cierto? Ojalá la formación fuera mucho más estricta, más exigente. Yo creo que ahí estaríamos apuntándole a países que tienen visión cero, donde en esos países la condición inicia desde que el niño se mueve en la vía, desde que el niño aprende a caminar y sabe que si se va a caer, hay alguien que lo levante, pero que cuando está en la vía, posiblemente
no hay quien lo levante y esté asumiendo un riesgo. Todos esos elementos tenemos que poder vivirlos, que hay factores que alteran el desempeño. ¿Cómo yo conduzco si sé que me tomé una cerveza? Mis reflejos se alteran. No, doctora, eso es cuento. Yo cuando estoy tomadito es cuando mejor manejo. Así me dicen algunos conductores. Entonces, ¿qué hacen de mí para reflexionar que las conductas nosotros las podemos controlar? Podemos autorregularlas. Podemos hacer que eso reflexivo yo diga, no, hoy estoy en turno. Hoy, pues me gusta el tránsito, pero hoy no, ¿cierto? Tenemos todo para ganar si hacemos ese comportamiento adecuado, correcto, pero tenemos mucho que perder cuando tomamos decisiones inadecuadas que van en contra de sí mismo y en contra de un colectivo llamado ciudad. Si nosotros pensamos en el bien común de esa ciudad en la que habitamos, tenga la plena seguridad que vamos a ser mejores ciudadanos y que esos factores que alteran el desempeño los vamos a tener en cuenta, que yo tengo fatiga, cansancio, sueño y está tipificado en el Código de Tránsito. Yo tengo que tomar espacio para el descanso, que si he tenido turnos que me van a causar una alteración de mi atención y mi concentración y estoy extenuado, con fatiga, con cansancio, y de ahí viene toda la tarea corresponsal de mi comportamiento, pero yo tengo que descansar, tengo que decir, no me encuentro en condiciones, ¿cierto? No sobredimensionar mis capacidades, sino por el contrario, regularlas y no exceder esos límites de confianza que a veces creemos que los podemos sobrepasar, y esos son los que nos llevan al incumplimiento de la vida, de nosotros mismos, porque no estamos incumpliendo a nosotros. Sabemos las normas, sabemos que tenemos certificaciones, pero ¿de qué nos sirve eso si no la vivimos? Que si yo voy alterado emocionalmente, hoy es un componente que tenemos que estudiar muchísimo. Si ese componente emocional yo no me autorregulo, pues yo de ahí en adelante lo más seguro es que ocasione un accidente, además de la pelea y el conflicto que tuve en la vida con otro, porque posiblemente me sentí afectado, y entrar en ese estado de agresión, de choque, pues va a alterar esa función de atención y concentración, que es una función superior. Sabemos que hoy las grandes ciudades, y Bucaramanga no escapa a ello, tiene un parque automotor muy grande, donde es más grande el número en cantidad que las personas que habitamos en esta ciudad bonita, y eso genera estrés. ¿Cómo disminuimos ese estrés en nuestro comportamiento, no? Y para cualquier ciudadano y actor vial, programe su ruta. Programar la ruta implica que yo ya conozca el desplazamiento, de dónde me voy a mover mañana, ¿cierto? Hoy estamos confinados, pero también habrán personas que salen en los días que pueden laborar, y en ese momento en que yo comienzo a conocer mi desplazamiento, yo programo mi ruta, yo sé cómo va a ser mi comportamiento, cuánto tiempo voy a invertir de un lugar A a un lugar B, y puedo tomar las mejores decisiones que van en favor propio y no en contra, que es el estrés en la conducción. Entonces, cuando las personas se suben a un auto a conducir con estrés porque van tarde, juran y rejuran que los demás son imbéciles porque no van rápido. Entonces, que eso no sea lo que le pase a usted, que sea poder llevar a la reflexión que cuando usted conduce es porque usted lleva un espacio programado, y en el caso de las ambulancias pues tienen el privilegio de ser prioridad en la movilidad, pero no por ello debemos tomar decisiones inadecuadas. Que tenemos peatones que están asumiendo muchos riesgos y que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ese peatón en un momento no se ha concientizado de que él debe cumplir normas, y claro que tiene que cumplir normas y tiene que cumplirse a su propia vida, sin distractores, que son los más comunes. Ir por la vía sin acatar todos los estímulos que son necesarios de recibir, como son las señales, llámese, y todos los dispositivos que tenemos. Cuando nosotros capacitamos en seguridad vial, le decimos, tenemos una ciudad bonita y hermosa, con los puentes más lindos que puede tener una ciudad, pero ¿de qué nos sirven si asumimos riesgos transitando por debajo de ellos? ¿Usamos la inteligencia ahí? Esa es la reflexión que nos debe llevar a pensar que si somos peatones tenemos que también asumir esas señales de tránsito que implican que yo tenga un comportamiento adecuado, correcto. ¿Qué hacemos desde el tema de cultura y seguridad vial? Los
auxiliares están siempre pendientes de recordarle a la persona de que haga esa movilidad segura, ¿cierto? Ágil. Y al motociclista, por favor, manténgase detrás de esa línea de zona segura que tiene el peatón, porque el motociclista omite muchos pares, omite muchas de las señales y se ubica fácilmente en la zona segura del peatón. Eso también tiene amonestación. ¿Usted se imagina si nosotros amonestáramos todos nuestros comportamientos? Pues terrible. La idea es qué tengo yo como agente de cambio interior para reflexionar sobre mi conducta. Usted lo hace bien, usted se comporta todos los días de su vida de manera correcta y adecuada. Esa es la reflexión, ¿cierto? No es el tema de que usted tuvo la culpa y yo no porque yo iba bien concentrado, no. Es cómo asume usted su corresponsabilidad con la ciudad y consigo mismo. Que en tiempos de COVID, pues nos toca no solamente mirar la condición en la conducción segura, ¿cierto? Sino esa condición donde hoy nos exige otros elementos de protección, sea dama o caballero, esto no tiene respeto de género, ¿cierto? Todo nos protege y tenemos que sumarle a esa seguridad vial la seguridad integral. ¿Para qué? Para precisamente poder responder a la protección y salvaguardar la vida. Que si nos vamos en el auto, ¿cierto? Parece inverosímil que yo les estuviera enseñando esto, pero es que yo he ido a la calle y yo le he preguntado a la gente, ¿usted usa el cinturón de seguridad? Y me dicen, ay, sí, es que en este momento acabé de salir de donde mi suegra y se me olvidó. Y entonces, claro, lo llevan puesto, pero no abrochado. Y esas son conductas que nosotros hemos estudiado en el comportamiento humano vial de los distintos actores de Bucaramanga. Y la gran mayoría lo llevan puesto, pero no lo llevan abrochado. Ocurre exactamente lo mismo que ocurre con el uso del casco en los motociclistas, ¿no? Lo llevan puesto pero no lo abrochan, o lo llevan puesto de manera inadecuada. Ese no sea su proceder, que su comportamiento lo lleve a la reflexión que el cinturón de seguridad les salva la vida. Si nosotros hiciéramos cumplimiento, ¿cierto?, de la normatividad, los sistemas de retención infantil en Colombia serían exigibles. Sin embargo, creemos en la autonomía de los actores viales y comenzamos a dar esa posibilidad que, ¿cierto?, de asegurarnos a la vida. Lo que yo quiero en este instante es que ustedes comprendan que el estado de conductor es fundamental, que si hay fatiga sueña, que si es motociclista, todas las velocidades nos llevan a todos lados, pero que ese exceso de velocidad nos lleva al cielo también. Y que el 68% de las lesiones son causadas por no llevar casco al viajar en motocicleta. Que conducir bicicleta ayuda a proteger todo nuestro planeta. Vamos a tener menos emisiones de gases de combustible fósil y emisión de combustible libre, limpio, sin combustible, ¿cierto? Que es el oxígeno. Ese es nuestro órgano de combustión que va a ser limpio si nosotros hacemos uso de la bicicleta. Hoy protegernos nos mantendrá con vida, hoy protegernos hará que nuestro comportamiento humano pueda ser diferente. Contamos contigo, salvamos vidas en la vida. Y ese es nuestro lema desde la Agencia Nacional de Seguridad y desde los diferentes elementos que llevamos para el cumplimiento precisamente de esas acciones específicas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Infortunadamente no me puedo quedar a las preguntas porque estoy en un proceso de formación en este instante simultáneo y agradezco su atención. Llévenlo a la reflexión y que ojalá por estructura recuerden que tenemos un dispositivo cerebral pensante que no podemos afectar, ni tampoco el dispositivo pensante del otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Liliana, por su intervención. Culminadas ya todas las intervenciones. Gracias, doctora Liliana. Culminadas las intervenciones de las capacitaciones que teníamos, de las conferencias programadas, entonces damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. En ese orden de ideas, entonces tenemos que el señor Mateo Uribe realiza la siguiente pregunta.
¿Cuáles son las prioridades que tiene la ambulancia al momento de llegar a una urgencia código azul? Se la referimos a la doctora Carolina Fernández de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por favor. Sí, señora. Estaba hablando con el doctor Cristian del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Él ya les había hablado el día de ayer respecto a algunas de las situaciones que están preguntando. Entonces quisiera, doctor Cristian. Bueno, gracias, doctora Carolina. Pues básicamente ayer resolvimos muchas inquietudes. Ayer en la tarde de noche nos encontramos. Es una cosa importante cuando tengan el código azul, todo tiene que ser centralizado por el sistema de emergencias médicas. Allá van a tener 4 enfermeras que van a ayudar a dar indicaciones y adicionalmente si necesitan apoyo médico, pues ya van a contar con ellos. Otra cosa importante, y lo hemos recalcado desde ayer, el límite de velocidad, ¿sí? 80 kilómetros por hora máximo, ¿no? Si soy Marcos, me corrigen las autoridades de tránsito. Y la importancia de los semáforos en rojos, no porque vamos con un paciente en código azul, tenemos que pasar un semáforo en rojo, no sabemos si nos pueden estrellar realmente, ¿no? Es la importancia de no pasar un semáforo en rojo, de no ir en contravía, ¿sí? Quiero contarles la experiencia y hablar con el tráfico en este momento. Ustedes ya tienen los GPS acondicionados a no superar los 80 kilómetros por hora. Ahora, solo de ayer, en 36 momentos se superaron los 80 kilómetros por hora. ¿Sí? 36 momentos, en una velocidad promedio de 95 kilómetros por hora. Entonces, nos preguntamos, ¿realmente están ustedes cumpliendo están hablando con la seguridad vial, tanto de ustedes como de los ciudadanos de Bucaramanga? Entonces la importancia de lo que nos decía la doctora ahorita, es importante concientizarnos de todas estas cosas. Siempre cuando tengan un código azul, un paciente que está en reanimación, nos tienen que notificar a nosotros, ¿sí? Nos tienen que notificar a las líneas telefónicas, al radio, a la frecuencia por medio del radio, ¿sí? Todo tiene que ir coordinado por medio de nosotros, ¿sí? Entonces se parte la aclaración de esta parte. No sé si lo que buscar la respuesta. ¿Aló? ¿Se me escucha, no? Sí, señor, estamos escuchando atentamente. No sé si te resolvió la pregunta, tranquila. Sí, señor, gracias, doctor Cristian. La siguiente pregunta la realiza el señor Miguel David Santanas y la va a responder la doctora Claudia Selmira. Me gustaría saber si hay cifras concretas de accidentalidad en ambulancias en Bucaramanga, si las empresas tienen diagnósticos de sus accidentes o siniestros. Buenas tardes. ¿Ya está presentando o no? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ahí ven las cifras de accidentalidad de ambulancias, perdón. Sí, señora. Vamos en comparendo. Bueno. Sí, listo. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, quiero manifestar que es reconocida a nivel nacional, no solo desde ahora, sino hace muchísimos años, porque nosotros trabajamos con las cifras de accidentalidad diarias, mensuales y demás, que esto se refieren a las víctimas por accidentes de tránsito, comparendos y demás. Esa es una herramienta fundamental para poder adoptar estrategias de seguridad vial. Por lo tanto, Bucaramanga, a pesar de que actualmente se cuenta con un Observatorio Nacional de Seguridad Vial que la Agencia Nacional tiene, Bucaramanga también cuenta con un observatorio digital del municipio de Bucaramanga, de la alcaldía, con el cual combinamos estas estrategias de revisar, analizar las estadísticas diarias de accidentalidad. Adicional a eso, nosotros contamos con un equipo, un compañero, Nelson Ricardo, donde con ellos la subdirección técnica, la dirección de tránsito, analiza cada una de las estadísticas. Como podemos ver, los comparendos de ambulancias entre enero a junio del 2019 y 2020
En el año fueron inmovilizados en patios en el año 2019 2 y 4 en el 2020. Y sin inmovilizar fueron 12 en el año 2019 y 16 en el 2020. Lo mismo ocurre con los comparendos. ¿Cómo? Ya terminé. ¿Sí me oye? Sí, pero... Entonces, durante el periodo de enero a junio se elaboraron un total de 20 comparendos a ambulancias con un incremento del 43% con el mismo periodo del año anterior. 4 se inmovilizaron con un incremento del 100% de los comparendos del año anterior. Eso en cuanto a comparendos. Asimismo, en los meses de febrero, en los meses donde más se presentó infracciones por conductores de ambulancia fueron en el mes de febrero con un 40% y en mayo con un 20%. Los comparendos que más, digamos, se han visto es estacionar en sitio prohibido, transitar por sitios restringidos, no acatar las señales de tránsito, conducir vehículos sin llevar la licencia de conducción, que me parece esto grave, gravísimo, que existan en las empresas de ambulancias personas que no tengan su licencia de conducción, toda vez que dentro del plan estratégico de seguridad vial es uno de los requisitos fundamentales que se le debe hacer el seguimiento y la trazabilidad, realizar maniobras peligrosas también, conducir sin portar seguro obligatorio, imagínense conducir, transitar en sentido contrario. Entonces, estas infracciones, pues digamos que son muy relevantes y lo que queremos es concientizar del cumplimiento de las normas de tránsito, máximo cuando ustedes como empresas de ambulancia son los que están visibles ante la comunidad. ¿En dónde están los comparendos más, digamos, más fuertes? En la carrera 15, la carrera 27, calle 105, avenida Quebrada Seca, o sea, los sitios más principales como para aclarar. Asimismo, esperen un momentico, voy a compartirles las... Es que nosotros no tenemos el servicio técnico de... La de accidentalidad. Entonces, la Dirección de Tránsito pues viene, digamos, realizando seguimientos a cada uno de los temas. En cuanto a accidentalidad, nosotros hacemos un seguimiento. Hoy precisamente, el día de ayer, hubo un accidente con herido, un accidente, creo que fue un muerto por ambulancia. Entonces, los invitamos a acatar las normas de tránsito. Ese es uno de los requisitos lineales que debe tener también la empresa en el seguimiento del plan estratégico de seguridad vial. Entonces, esa es la invitación que le hacemos nosotros y ese es el seguimiento que nosotros le hacemos con cada una de las actividades y con cada una de las empresas, no solo de ambulancias, de todos los actores viales que están en la ciudad. Muchas gracias. Doctora Claudia, muchísimas gracias por respondernos. La tercera pregunta, la señora Fernanda Villamizar, ya queda respondida con la explicación del doctor Cristian Oliveros y de la doctora Claudia Selmira. Para terminar, tenemos con nosotros a nuestra directora de tránsito, la doctora Andrea Méndez Monsalve, quien hará la intervención final. Bienvenida, doctora Andrea.
nos está escuchando? Problema técnico, Esperancita, espera un momento. Parece ser que la doctora Andrea, la directora de Tránsito de Bucaramanga, en ese momento tiene algún inconveniente con conexión. Entonces, por ahora vamos a dar por terminada nuestra capacitación, agradeciendo a todo el equipo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por sus aportes, por su apoyo, por su disponibilidad. De igual manera, el doctor Cristian Oliveros, que ha generado un engranaje para que haya sido posible esta prueba piloto en la ciudad de Bucaramanga, con cada una de las empresas de ambulancias comprometidas con la seguridad vial y con que sea funcionar esta prueba piloto. Muchas gracias a cada uno de ustedes, al ingeniero Iván, nuestro subdirector técnico, a la doctora Claudia, al ingeniero Lorenzo, al doctor Pedro Núncira. Muchísimas gracias, porque con todo el equipo hemos podido llegar a esta finalización de la capacitación. A ustedes muchas gracias por la invitación y a todas las empresas gracias por la participación y esperamos la conciencia en la seguridad vial. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora Ana Paula. Muchas gracias de verdad a Bucaramanga, al doctor Mauricio. De verdad, muchas gracias a todos por este tiempo que han sacado hoy para digamos, desarrollar esta capacitación. Al doctor Iván también. Le da saludos a la doctora Andrea, a Claudia, lógicamente, que es nuestro enlace. Muchas gracias, y a los funcionarios de la agencia también agradecerles por esa muy buena participación. Y seguimos atentos de seguir articulando estrategias con el municipio. De todas maneras, muchas gracias. Doctor Cristian, muchas gracias por ese apoyo a través de la Secretaría de Salud. Un feliz día. Muchísimas gracias a ustedes, a la agencia, a la Dirección de Tránsito y a todas las empresas que están involucradas en esta prueba piloto. No queda más sino que agradecerles, que estaremos solicitando nuevas capacitaciones, solicitando apoyo para mitigar todo lo que tiene que ver con inspección de vigilancia y control con las ambulancias, y para que esto pueda pasar de la mejor manera como tal. Muchísimas gracias a ustedes por apoyarnos en esta capacitación. De nuevo, muchísimas gracias por la participación. Espero que podamos estar en contacto en estos días y pues arrancar con todas las ganas para la prueba piloto que inicia el lunes 3, ¿no? Entonces, de nuevo, de parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, felicito a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Como siempre, las capacitaciones que brinda la agencia, la verdad, son muy buenas y siempre nos han servido para aumentar nuestros conocimientos en términos de seguridad vial. A las empresas de ambulancia, muchísimas gracias por la participación. Espero mañana verlos en la inauguración de la prueba piloto y estamos seguros que esto va a tener un gran aporte a la ciudad en términos de seguridad vial, en términos del plan local de seguridad vial, y muy seguramente vamos a mejorar esos índices de accidentalidad y de morbilidad que tiene la ciudad en este momento. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Reitero los saludos de parte de la doctora Andrea. Tuvo un problema técnico de conexión. En este momento estamos atendiendo otros temas y pues la verdad le fue un poquito complicado cuadrar la conexión. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos de nuevo y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estoy leyendo un mensaje de una empresa de ambulancias donde dice que excelente capacitación, muchas gracias y esperemos trabajar en equipo. Muy buena, muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias.
Feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Feliz fin de Muchas semana. gracias, Claudia. Gracias a cada uno de ustedes. Que estén muy bien. Feliz fin de semana.